Bendito Padre, pues muchas gracias te damos por este tiempo, eh, pues para estar alrededor de tu palabra, Señor. Sabemos que estamos reunidos en tu nombre y que tú estás en medio de nosotros. Te damos muchas gracias, Padre, por esta enseñanza que tú tienes hoy de pues, lo bueno. Eh, pues tú nos dices en Filipenses que todo lo bueno, lo justo, lo noble, lo que tiene virtud alguna, en esto pensar, pues gracias, Padre, porque sabemos, nos sabemos protegidos por ti. Te pedimos que tú guíes esta enseñanza y pues que todos la recibamos eh, bien, Padre, para obedecerte. Eh, Guía y que a todos los que todavía vayan a entrar, que puedan entrar correctamente a este Zoom. Gracias por este medio y pues gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces recordando, estamos viendo el estudio de Creciendo en Santidad, siempre me gusta repetir porque parece mentira, pero cuando pasa una semana y más, cuando se atraviesa la reunión de oración, que son 2 semanas, podemos perder el hilo. Pero bueno, solo recordando, el primer capítulo, avanzando hacia la meta, todo convertido, tiene un propósito en su vida y tiene que descubrirse con propósito. Vencer al mundo, a la carne y al diablo, pues es algo que con el poder del Espíritu Santo y la fuerza de Dios podemos hacerlo, cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra perspectiva. Y como consecuencia lógica viene a hacer lo correcto. Antes nos inclinábamos naturalmente al mal, pero ahora, y lo vamos a recalcar hoy, nos inclinamos naturalmente al bien. Luego, la seguridad de la salvación, o sea, no podemos caminar por la vida si no tenemos la plena confianza de que Dios ya nos salvó, de que ya estamos, por ejemplo, en el ejemplo que ponía Rosita de esta persona que había sido pastor, obviamente discernió inmediatamente que no era salvo, no había sido salvo. Pues bueno, muchas personas tienen, por falta de información falsa, etcétera, tienen una experiencia emocional y no se salvan, pero actuar conforme dice Dios que debe actuarse en la palabra y hacerlo, esto es arrepentimiento y fe producido por el Espíritu Santo, nos da esa seguridad y una vez que la tenemos porque nos la da Dios, nadie nos la puede quitar. Recuerden que en Romanos 8, 16 dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Luego, pues ya una vez que somos salvos, tenemos que tener confianza en quien nos salvó y tener confianza en nuestro Creador. Este punto lo vamos a ver un poco más tarde en el estudio del domingo, de la santidad de Dios. Pero tener confianza es algo importantísimo, porque si no, ¿cómo vamos a caminar de acuerdo a Cristo, de acuerdo a sus enseñanzas, de acuerdo a lo que Él nos muestra? Recuerden, Sí, andarán claro. dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y luego, pues como viene la prioridad del amor, el capítulo 6, donde ya prácticamente entramos al primer don o fruto del Espíritu, que es el amor, que era aparejado con Corintios 13, en función de los dones y en función de los frutos del Espíritu, el amor. Recuerden, el amor cubrirá multitud de pecados, el amor cubrirá todas las faltas, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces debe ser nuestra prioridad, podríamos decir, procurar este amor, ¿no? Desarrollar este amor, desarrollar esta comunión con Dios. Y luego este capítulo 7, como ya empezamos, el fruto del Espíritu, que ya vimos gozo, paz, paciencia, benignidad. Entonces ahora vamos a ver bondad, que es prácticamente el siguiente fruto que nos toca ahora. Y aquí
esta cuestión de la bondad es una de las cosas más radicales en el Nuevo Testamento, porque está tratando la extensión del estado caído y de la corrupción de la humanidad. O sea, aquí prácticamente Pablo está mencionando algunos pasajes menciona en Romanos 3:12 el por qué y luego cómo desde el Antiguo Testamento ya se citaba así. Por ejemplo, Romanos 3:12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Recuerden que tanto Pablo como mismo Jesús usó muchos pasajes del Antiguo Testamento. El Salmo 14, versículos 1 y 3 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Recuerden, Dios es veraz, Él sabe cómo es la humanidad. Y el Salmo 53, 1 y 3 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso es que cuando hay maldad, entonces ya no hay valor en el ser humano en función de lo que Oliva preguntaba hace ratito, ¿no? Respecto del aborto y lo que ella leyó. La vida es un tesoro valioso y a quien Dios le concede el tener hijos es una gran responsabilidad. Pero una persona muerta, una persona ciega, en realidad no puede amar y no puede tener un interés genuino por el hijo. Puede haber un afecto natural, porque en el mundo pues hay padres mejores que otros padres, pero no puede haber ese amor que lo da todo. Entonces, si nosotros leemos estos pasajes, pues suena indignante. ¿Por qué? Porque no hay quien haga lo bueno. Y parte del problema es precisamente que la bondad se ha usado como un término sustitutivo y relativo. O sea, por ejemplo, no es ético o no es relativo que la idea de bondad o bueno tenga que determinarte según un estándar humano. Recuerden que hay muchas definiciones humanas de cómo debe ser, ¿no? O sea, este individuo es bondadoso porque hace bien, etcétera, siempre está dando, es bondadoso. Pero según vamos a analizar ahorita y de acuerdo a la perspectiva bíblica, cuando se evalúa esta virtud, a la persona no le preocupa su conformidad con las exigencias de Dios y de su ley, sino su motivación interna. ¿Sí? O sea, Dios no le preocupa las exigencias de Dios. Y lo que determina realmente la condición del individuo es su motivación interna. O sea, teológicamente definimos como una acción que conforma una apariencia de exigencias de la ley de Dios. Por ejemplo, los fariseos aparentaban ser bondadosos, aparentaban ser espirituales, pero su motivación era diferente. Recuerden que Jesús decía, ¿cómo pueden ustedes enseñar si buscan la gloria los unos de los otros? O sea, ellos externamente aparentaban bondad, pero su motivación era más bien que ellos querían ser reconocidos, querían la gloria. Por eso cuando Jesús los enfrenta y les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿no? Y ahí les da toda una letanía. Pero dice, les gusta ser saludados en las plazas, que le den los primeros asientos en las cenas, que le den los lugares privilegiados en las sinagogas. O sea, solo se estaban viendo a sí mismos. Entonces, su bondad interiormente estaba motivada
por el deseo genuino de agradarse a sí mismo, cuando la bondad verdadera debe estar motivada por el deseo genuino de agradar a Dios y de glorificar a Dios. Por eso es que las personas incrédulas que están alejadas de Dios, podríamos decir, la humanidad caída, pueden hacer buenas acciones, como decíamos ahorita. Sí hay personas bondadosas, pero su motivación es su propio interés a sus propios valores humanitarios, por ejemplo. Hasta ahí esta corriente humanista, ¿no? De donde salió los derechos humanos, por ejemplo. O sea, ¿ustedes creen que tiene una verdadera justicia los derechos humanos? No, protegen al ladrón. Nunca se ponen a pensar lo que un secuestrador hace, que mató a la gente, pero cuando lo atrapan y dice, apelo a derechos humanos, no, ya no lo pueden tocar, ya no pueden hacer nada porque apeló a derechos humanos. Precisamente estos son valores humanitarios y valores cerrados, y así es la humanidad. Tiene un concepto falso de las cosas, pero su motivación interna es que quieren seguir sus propios valores. No sienten el deseo en particular de complacer a su creador, ni les interesa, porque nosotros ya muchas veces hemos explicado, ¿no? Que hoy que ha avanzado tanto la tecnología, cuando tú compras un aparato, una lavadora, una estufa, un celular, una computadora, lo más lógico es que tomes un tiempo de leer el manual, un automóvil, ¿no? Para no cometer errores. Y muchas personas pues son dedicadas a eso. Y para el ser humano, su manual es la Biblia. O sea, la ignoran, la menosprecian y viven pues de acuerdo a la inercia de la vida, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a sus emociones. Y pues precisamente lo que menos les interesa es eso. Por eso es que cuando Dios nos llama, una de las cosas primeras que nos da es un interés por estar en paz con Dios. Entonces, la falta de motivación interna, de la disposición del corazón, estropea el veredicto final de la bondad en el sentido espiritual. Por tanto, si definimos nosotros esta virtud teniendo en consideración lo interno y lo externo, tiene sentido que Pablo afirme, no hay nadie que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos, sin excepción, se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Cuando tú, por ejemplo, empiezas a hablar de Cristo a una persona y le presentas estos pasajes, difícilmente te lo aceptan. Por eso es tan importante empezar a tratar de enfrentarlo con Dios, ¿no? Has robado, has mentido, como lo hace Ray Comfort, porque muchas personas, si ustedes se acuerdan de estos videos, y luego ahora ya los pasan en YouTube, los siguen pasando. Las personas sí pueden llegar a cambiar de parecer al enfrentarse a su conciencia y a Dios. Pero la persona en general no regenerada no le interesa, no toma en cuenta a Dios, por tanto, sus acciones nunca pueden ser genuinas o verdaderamente bondadosas. ¿Por qué? Porque somos moralmente incapaces de tener bondad porque estamos muertos, porque no conocemos a Dios. Recuerden ustedes que algo muy importante ahorita es que en lo que estamos analizando, y es importante concientizarlo, es que estamos viendo los frutos del Espíritu. Recordemos que cuando nosotros nos convertimos, Dios nos da su Espíritu Santo como un sello, como dice Efesios 1:14, ¿no? El cual que dice, nos dio su Espíritu, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria.
O sea, son frutos del Espíritu. Por tanto, ningún ser humano por sí mismo puede tener en el sentido correcto estos frutos. Y la bondad no es la excepción. ¿Por qué? Porque el corazón está corrupto, porque hay ceguera en ellos, porque ven las cosas distorsionadas a causa del pecado, y entonces no pueden ver correctamente. Pero ¿qué pasa cuando Dios regenera a su pueblo? Entonces su poder, a través del Espíritu Santo, lo primero que hace es cambiar la disposición de nuestro corazón. De estar inclinados a hacer el mal, ahora nos inclinamos a hacer el bien. De no importarnos Dios y lo que Él diga, o de odiar lo que Él dice, ahora nos interesa qué es lo que dice, y por eso empezamos a amar la palabra de Dios. ¿Sí? Lo que antes podíamos odiar porque nos desenmascaraba y nos ponía en evidencia, una vez que nosotros nos arrepentimos, nos pone ya con ese cambio de mente en línea con Dios. Nos interesa qué dice Dios, nos interesa discernir cuál es su voluntad, nos interesa ser santificados, como estamos estudiando también. Podríamos decir que son cambios espectaculares que produce la conversión y que nosotros podríamos también afirmar que tenemos una inclinación radicalmente nueva hacia lo bueno. El hombre que no es salvo, el hombre natural, tiene una inclinación radicalmente nueva, perdón, una inclinación radicalmente inclinada hacia lo malo. Por eso es que todos se desviaron, aún así hicieron inútiles, y claro, cada mente es un mundo. Por eso hay diversidad de formas como se manejan las cosas en el mundo incrédulo. Pero Dios lo que quiere es una sola cosa: creerle a Él, reconocer su testimonio. Por ejemplo, los fariseos y los saduceos, los herodianos, acusaban mucho a Jesús de muchas cosas. Y decían, tú das testimonio de ti mismo. Dice, yo no doy testimonio de mí mismo nada más. La ley dice que si hay testimonio de 2 testigos, se tomará como un hecho veraz. Y el Padre da testimonio de mí por las obras que me ha permitido que hacer. Y yo doy testimonio porque yo solo hablo lo que el Padre me dice que haga. Por tanto, mi testimonio es verdadero. Entonces ponía en jaque a los fariseos, porque ellos querían de alguna manera ponerlo en evidencia para desprestigiarlo, y entonces que se anulara su poder y su testimonio. Pero fue creciendo y su odio hacia él, porque los desenmascaraba, fue creciendo. Recuerden que después de la muerte de Lázaro, hay un pasaje, capítulo 11 de Juan, hay un pasaje que dice, mirad, todo el mundo se va tras él. Por eso le surgía matarlo, porque todo el mundo, y sobre todo con la resurrección de Lázaro, muchos más creyeron, aunque recuerden, también resucitó a la viuda de Naín, etc. Pero nada de eso hace efecto en una persona que tiene una inclinación al mal y que no quiere cambiar. ¿Sí? Cuando somos regenerados, entonces cambia nuestra mente y queremos hacer el bien, queremos hacer lo bueno, porque queremos agradar a Dios. Imagínate una persona que se diga creyente que no quiera agradar a Dios. Lo único que evidenciaría es que no es creyente, pero la regeneración nos cambia. Una vez que Dios nos justifica, somos capaces de realizar actos de justicia y de obediencia, impulsados por la nueva disposición de nuestro corazón. Recuerden, como dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así es el corazón humano.
Pero tomemos en cuenta que en la regeneración, Dios nos cambia el corazón. Primero, con la palabra de Dios. Vamos a ver Ezequiel 36, 26, 25 al 27, que dice: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Esto simboliza la palabra de Dios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Dios nos muestra que Él es el único ser digno de adorar porque Él hizo todas las cosas, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Luego viene el cambio. Primero la palabra, luego el enfoque y luego viene el cambio. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Si aquí quedara todo, por la debilidad humana, no podríamos llevarlo a cabo. Pero el versículo 27 dice: y pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Ven ustedes qué hermoso pasaje? Yo sé que todos lo conocemos, pero analizarlo de esta manera es totalmente integral en cuanto a lo que es la salvación. Entonces, cuando Dios llama a una persona o toca su corazón, cambia su perspectiva, cambia su visión, cambia sus emociones y sus sentimientos o su inclinación al mal. Recuerden lo que dice 1 Pedro 4:3-4. Basta ya el tiempo pasado para ser hecho lo que agrada a los gentiles. Dice: a estos les parece cosa extraña que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, ¿sí? O sea, el que es regenerado ya deja de hacer y de vivir como vivía antes de ser regenerado. Pero los no regenerados te tachan de loco, ¿no? Les parece cosa extraña que ya no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución, o sea, de pecado, depravación y todo eso, y nos ultrajan. Por eso es que el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Por eso es que también, así como paréntesis, tenemos nosotros que estar analizando nuestra vida. Porque si no hay persecución en nuestra vida, si no hay nadie que se inmute en nuestra relación con los demás, algo está pasando porque nuestra vida no está dando un testimonio de Cristo, porque no estamos generando convicción con nuestra limpieza. Recuerden, la luz pone al descubierto las tinieblas. Cuando tú vives en luz, recuerden, 1 de Juan, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Cuando tú eres regenerado, tú eres luz. ¿No dice Jesús también en el Sermón del Monte? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz si se pone debajo de un almud o cesto, sino que alumbra a todos los que están en casa, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos. ¿Y quién es esa luz? Jesucristo. La ponemos en alto para que todos la vean. ¿Ven ustedes? Entonces, el individuo regenerado ya lo que le interesa es agradar a Dios. Por eso Dios derrama su espíritu en nosotros de este modo. Nos proporciona una capacidad creciente para hacer lo bueno. De lo que antes sin Dios carecíamos. Recordemos, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Otro, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda incorrupción. ¿Ven ustedes? Pero cuando nosotros ya cambiamos, somos regenerados,
ya tenemos esa inclinación a hacer lo bueno. Entonces, por eso es que Pablo incluye dentro de los frutos del Espíritu la bondad. ¿Qué quiere decir cuando se usa esta palabra? Bueno, aquí vamos a entrar ya más específico. Una de las dimensiones en términos bíblicos es la capacidad de apreciar la excelencia. Fíjense qué bonito concepto. La bondad es la capacidad de apreciar la excelencia. ¿Y quién tiene esa excelencia? Solo Dios. Y solo los nacidos de nuevo tienen la capacidad de apreciar lo bueno. Entonces, recuerden, el mundo entero está bajo el maligno y este mundo, en su filosofía, en su corriente filosófica, propicia la rebelión contra Dios, así como el diablo quiso ser Dios, ha transmitido el diablo su filosofía al hombre, que lo lleva, aunque no lo sepa, no lo entienda, a querer tomar el lugar de Dios. Por eso rechaza a Dios, ¿sí? Todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús, decía Pablo, ¿no? Bien, entonces, pero en la bondad Dios nos da precisamente esa capacidad de apreciar lo bueno, lo verdadero y lo hermoso. ¿Y qué cosa más hermosa hay que la revelación de Dios a través de su palabra? O sea, recuerden, Dios en su palabra revela a Jesucristo, revela el pensar de Dios. Por eso Jesús, cuando Tomás le dice, muéstranos al Padre, y nos basta, le dice, tanto tiempo, a Felipe, ¿no? Tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, qué tesoro tan grande nos ha dado Dios en su palabra. Cuando yo tengo diálogos constantes con las personas y ya les declaré su estado, etcétera, les digo, tienes que empezar a leer la Biblia, pidiéndole a Dios que te ilumine para que te permita entenderla. ¿Por qué? Porque la Biblia es la revelación de Jesucristo. Entonces, ¿qué mayor tesoro donde Dios se revela es su palabra? Pero una persona no salva odia la palabra, porque la palabra lo desenmascara, ¿sí? Es como aquel rey que dice, oye, no hay un profeta aquí de Jehová, porque todos los profetas falsos, para invadir, creo que Edom, daban buenos augurios. Y dice uno de los reyes israelíes, ahorita no me acuerdo cómo se llama este rey, dice, ¿qué no hay un profeta de Jehová? Sí, hay uno, dice el otro rey, pero lo aborrezco porque siempre me profetiza cosas malas. No habla así, mi señor, ¿no? Entonces es precisamente Eliseo, quien al principio, el que lo va a buscar, le dice, oye, tienes que decir como todos los profetas dicen. Y dice Eliseo, yo voy a hacer lo que Dios me diga, o decir lo que Dios me revele. Pero al principio dice, sí, ve y serás prosperado. Y el mismo rey le dice, oye, ¿hasta cuándo te he de decir que no digas la verdad? Bueno, entonces ya le dice, vas a morir, digo, para no alargar este pasaje, ¿no? A la hora de que una persona impía es expuesta a la verdad, es porque la desenmascara. Por eso es que un creyente es la luz del mundo y su vida debe de contrastar con la vida que este mundo vive o sigue. Si tú tienes relación con el mundo y tu vida no pone incómodos a los demás, tu santidad quiere decir que no estás dando un testimonio verdadero. Entonces, ¿cómo puedes encuadrar en ser una persona bondadosa? ¿Sí? Por eso es que parte de nuestro crecimiento y por eso Dios nos ha llevado
hablar en esta última época de la santificación, es la santificación, que podríamos decir que la santificación, fíjese, que es un buen concepto, es la capacidad de apreciar la excelencia donde quiera que se manifieste. ¿Ven? Esa es la santificadora. O sea, apreciar a Dios, apreciar su palabra, ver que es un tesoro verdadero. Recuerden que cuando Dios le revela la palabra a Jesucristo, y Jesucristo le dice, no, oye, te haces Dios porque dices estas cosas. Dices, ¿y qué no dice acaso un salmo? Ustedes son dioses porque les fue revelada la palabra de Dios. Ahí también los desenmascara Jesucristo, ¿ven ustedes? O sea, en un sentido, desarrollar la excelencia a través de ver a Dios por su palabra es precisamente el concepto de santificación. Entonces, tenemos que vivir esa vida de santidad que nos haga claramente ser diferentes. Cuando venga la tribulación, por ejemplo, va a haber una persecución muy cruenta, muy severa para los verdaderos creyentes. Y cada vez que logren matar a uno y todos se van a poner felices. Cuando logran matar a los 2 testigos, es tanta la felicidad del mundo que hasta se mandan regalos unos a otros. Eso es lo que podríamos decir la Navidad diabólica. Pero era porque el testimonio de los 2 testigos les causaba tal incomodidad, porque les ponía de manifiesto su pecado, que los odiaban como odiaban a Jesús los fariseos, quienes supuestamente eran los que iban a salvaguardar a las ovejas, etcétera, o sea, al rebaño de Dios, engasó a Dios, y las desviaron totalmente. Por eso Jesús les dijo, ninguno que poniendo sus manos en el arado miras atrás, es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. ¿Ven? Entonces nosotros deberíamos apreciar la hermosura por lo que es, porque refleja el orden y la armonía del carácter de Dios mismo. ¿Ven ustedes? Eso es precisamente lo que es parte de la bondad. Una de las cosas que tristemente está ausente en una comunidad que se profesa ser cristiana en la actualidad es que han perdido la apreciación por lo verdadero, por lo estético, ¿sí? Miren, hace rato estábamos diciendo que este mundo está bajo el maligno, el sistema de pensamiento. Pero eso también le ha impedido a la humanidad apreciar y gozar la obra de la creación. ¿Ven ustedes? No pueden apreciar la creación. Y si tú ya ahora estás verdaderamente convertido, ¿a poco no es verdad que una de las primeras cosas que empiezas a disfrutar y apreciar es la creación misma? El pecado nos impide disfrutar lo hecho por Dios. Nos impide apreciarnos a nosotros mismos por la mala conciencia. Pero imagínense cuando Dios nos regenera y nos limpia de maldad y nos limpia de pecado, la capacidad de apreciar la creación por sí misma. La creación es una obra de arte, ¿sí? O sea, vayamos al templo, primero el tabernáculo. Recuerden ustedes que todas las indicaciones para que el pueblo de Israel edificara el tabernáculo vinieron de Dios. Nosotros no nos imaginamos, ¿no? Pieles de tejones teñidos de rojo y no sé qué tanto, y las cubiertas, tablas de madera cubiertas de oro, la formación del tabernáculo, el simbolismo que tenía el tabernáculo,
Todo esto era una verdadera obra de arte, que si lo viéramos nos quedaríamos pasmados. Y más adelante, cuando Salomón edifica el templo, y recordemos, David quiso hacerlo, pero ¿cuál fue la divina respuesta? Tú no lo harás porque has derramado mucha sangre. Sin embargo, si ustedes recordarán, David le presentó los planos del templo a Salomón, los materiales que debía usar, y no nomás le presentó lo que debía usar, sino que trabajó para juntar material y todo, para que cuando Salomón tomara el reino, tuviera ya prácticamente todo servido en charola de plata. Pero el diseño del templo de Salomón fue totalmente de inspiración divina que Dios le dio a David. Ahorita nosotros solo nos imaginamos, pues ya no existe, y uno que otro dibujo de cómo era, ahí medio te imaginas, ¿no? Solo ves una edificación, pero en realidad ese era un diseño de Dios. Y recuerden, el mismo tabernáculo, o el arca, dice, copia del modelo que te ha sido mostrado en el cielo. Copia del modelo de Dios. Ok, encontré esto en internet para el arca. Ay, no me digas. Dale un ojo. Qué metiche es esta. Y eso que le puse silencio, ¿eh? Bueno, entonces, o sea, la humanidad sin Dios ha perdido la capacidad de apreciar el estético. Ahora, si tú empiezas a apreciar toda la creación de Dios, obviamente, como decíamos hace un momento, la revelación de Dios a través de su palabra, lógico, tiene que cambiar tu mente. Si Dios diseñó artesanos, inspiró artesanos para que construyeran el templo de Salomón, como dice Éxodo 31:3, y le he dado, y dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte. A Bezalel fue una de las personas que llevó a cabo todos los diseños de las figuras, de las manzanas, de todo lo que había en el templo, lo llevó a cabo Bezalel, pero Dios lo inspiró. Imagínate cuando un creyente verdaderamente vive para Dios y trae la inspiración divina. O sea, va a manifestar a Dios, va a poder disfrutar, aunque la creación sabemos que está sujeta a maldición a causa de la desobediencia, no deja de ser algo hermoso y admirable donde ves a Dios. Párate y ve las flores, ve los pajaritos, ve los árboles, los arroyos, el mar, todo manifiesta la gloria de Dios. Por eso dice un proverbio, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, o un salmo, ¿no? Entonces, la obra del tabernáculo era hermosa, era excelente, reitero, porque su arquitecto fue Dios mismo, y no solo eso, materiales, proporcionó instrucciones exactas y detalladas que Salomón siguió al pie de la letra de su padre David. Entonces, ¿pero cuál era el sentido verdadero de erigir el tabernáculo? Comunicar la verdad de manera simbólica y gráfica. ¿Sí? Todo lo construido tenía una razón de ser. Tenía un propósito, todo. Y entonces, era una obra hermosa, pero totalmente simbólica. Pero tenía una dimensión de hermosura. Entonces, imagínense ustedes los salmos en la calidad de su poesía bíblica. Imagínense ustedes qué cosa tan hermosa. O sea, si nosotros los podemos ver o cantar de los cantores, de los cantares, ¿no? Es una poesía que muestra al esposo y a la esposa, la tsunamita. Entonces, todo esto revela el carácter majestuoso de la mística de adoración que caracterizaba a Israel. Involucraba un aprecio por lo hermoso. Por eso la reina del Saba, cuando visita a Salomón, se queda
totalmente admirada. ¿Y por qué estamos refiriendo todo esto y por qué estamos recordando todo esto? Precisamente porque la excelencia nos lleva a apreciar y a manifestar la gloria de Dios. Y en eso consiste la bondad, ¿sí? Nosotros también podemos ver, bueno, aunque muchas de ellas son de religiones falsas, las catedrales que se han construido, ¿no? Generalmente son edificios hermosos. La Capilla Sixtina, ¿no? Donde tiene esa famosa pintura de la creación y todo en el techo hecho por Miguel Ángel. Es algo excelente. Entonces, tenía como intención exaltar la naturaleza de Dios mismo. Entonces, el verdadero propósito de la bondad es exaltar la naturaleza de Dios, de su creación. Es exaltar el amor de Dios hacia los demás, mostrando tú ese amor verdadero, no fingido hacia los demás, no condicional. Por ejemplo, vamos a la música. Cuando oímos a Händel, a Mendelssohn y a Bach, o sea, todos estos conciertos que están dedicados para la gloria de Dios, por eso nos emocionan, nos siguen, nos mueven, ¿no? El Mesías de Händel, ¿no? ¿Qué más podríamos decir? La obra maestra. Y el que le inspiró cuando puso las letras de la Biblia ahí, es algo fabuloso. Y en especial, por ejemplo, Bach, él se oponía a la ilustración en un sentido donde no pudiese manifestarse en lo que era el verdadero cristianismo. Por eso sus obras tienen una carga emocional en la música que ilustraban la gloria de Dios, pero muchos perdieron ese sentido tratando de hacer imágenes de santos, imágenes de Jesús y todo eso. Pero obviamente esto lo hicieron los incrédulos. Pero recordemos que el primer mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, etc. ¿Por qué? Porque nada se puede comparar a Dios. Porque para empezar, nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, si no se quiere la gloria de Dios, perdón, si no se quiere la gloria de Dios, tú vas a tratar de minimizarlo, o sea, en un sentido, hacer un dibujo de él con características humanas. Ni siquiera sabes. Y aunque alguien pudiera hacer la fotografía de Jesucristo o el retrato de Jesucristo como fue, él no es así. Él solo tomó un cuerpo humano. Él, como es realmente, es un ser santo glorificado. Por eso en primera de Juan, capítulo 3, dice, mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y fíjense, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. ¿Ven ustedes? Nadie ha visto jamás a Dios, pero un día, los que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, un día le veremos tal cual Él es. Y seremos como Él, porque le veremos tal cual Él. ¿No creen ustedes que esto es lo que nos debe dar una esperanza para menospreciar de alguna manera las cosas de esta vida que muchas veces nos impiden la consagración? Si no fuera así, Pablo no hubiera dicho, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y por lo que hoy voy a vivir, es por las cosas que vendrán, no por las cosas de este mundo. Si no, Pedro no diría en el capítulo 3 de la primera carta, todos los elementos al fuego serán destruidos, y la tierra y las obras que en ella hay serán deshechas. Y si esto ha de ser así, dice Pedro, ¿cómo no debemos de mantenernos en una manera santa y piadosa de vivir? Ahí está. Entonces, que Dios nos ayude a desarrollar este fruto de la bondad y de la excelencia. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este estudio, gracias por mostrarnos de una manera muy amplia lo que es este fruto del Espíritu, de la bondad. Señor, tú eres bondadoso, tú eres misericordioso y clemente, y gracias por habernos llamado a tu presencia. Ahora te queremos pedir, Señor, que nos confirmes en la fe y en la salvación, y que nos enseñes a vivir como tú quieres que vivamos, no por las cosas de este mundo, sino por las cosas que vendrán. Ya que tú mismo dices que no amemos este mundo, ¿por qué? Porque este mundo nos lleva a rebelarnos contra ti. Así que haznos sumisos a ti en todas las cosas. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.